candidata a asambleísta nacional por Unidad Popular, listas 2, en segundo puesto, luego de Giovanni Atariguana, quien encabeza la lista de candidatos a asambleístas nacionales. Representación nacional para Manabí, sí, con señor. Mary Zamora, también otra de las personas valientes, capaces, inteligentes, que ha peleado siempre por los derechos de los manabitas. Está desde Jipijapa, está en recorridos, ha hecho un pare para atendernos aquí en Mesa de Diálogo. Mary, buen día. Manabí entero la escucha, menos unos cuantos. Buenos días, dígame cómo va la campaña. Bienvenida, Mary. Muchas gracias, muy buenos días, qué gusto estar con ustedes en la nueva capital. Gracias, Argemiro, doctor, un gusto para mí poder compartir con cada uno de sus oyentes, esta coyuntura electoral y por supuesto nuestra participación, como muy bien lo han dicho, en representación de Manabí por la Unidad Popular, lista número 2, haciendo un alto a este recorrido permanente, sostenido que tenemos a lo largo y ancho del país. Hoy en la Sultana del Café, desde las 7 de la mañana estamos y hemos hecho un alto por la deferencia de atender a un medio de comunicación y a ustedes, como son personas que tienen una posición democrática, y por eso estamos aquí, para conversar, no se diga más. A ver, antes de entrar en materia, las últimas. El Consejo Nacional ya no sabe de qué manera suspender las elecciones. Una. Dos, le dijo un alto no a la propaganda del expresidente Correa para que salga en propagandas con sus candidatos. ¿Qué opina al respecto, Mary? Bueno, en primer lugar, como lo planteaban mis compañeros dirigentes a nivel del país que estuvieron el día de ayer en una reunión con todas las organizaciones políticas, el Consejo Nacional Electoral, el contencioso electoral deben, por sobre todas las cosas, más allá de cualquier interés de carácter de grupo político o personas, debe de garantizar que el proceso electoral se lleve a cabo sin ningún tipo de situaciones el día 7 de febrero. Los ecuatorianos necesitamos salir ya, urgente, un SOS de este gobierno indolente, corrupto como el de Lenín Moreno, y por supuesto de una asamblea que ha constituido una vergüenza para el país, para los manabitas, y necesitamos salir ya. Los otros temas que hayan planteado frente a la participación o no del señor Rafael Correa, pues ustedes saben todas las situaciones que se vienen dando, y el señor Correa debería estar más bien respondiendo al tema de cómo venir al país y, valga la redundancia, responder al Ecuador por todo lo que tiene que judicialmente responder, en vez de estar poniendo su foto. Ustedes saben que él tiene sentencia ejecutoriada, y una sentencia ejecutoriada significa e implica que los derechos políticos de ciudadano de una persona pues se ven vetados totalmente. Entonces, a buen entendedor, pocas palabras, estimados. Mary, ya en torno a la propuesta legislativa que tiene Unidad Popular para impulsar desde la Asamblea Nacional, conversábamos un par de veces aquí en Mesa de Diálogo con el candidato a asambleísta provincial Jorge Ceballos respecto de la propuesta de un código orgánico agropecuario. Esto es uno de los puntos fundamentales que tiene Unidad Popular para impulsar desde la Asamblea Nacional. Junto con él, ¿qué otra es la propuesta? ¿Cuáles son las propuestas que lleva Unidad Popular para, sea bien a través de reformas legales o sea bien a la propuesta de nuevas leyes, impulsar el desarrollo del país? Verá, para nosotros es fundamental partir de un hecho, que nosotros somos parte de una propuesta gubernamental con Yacu Pérez para la presidencia de los ecuatorianos. Y nuestra propuesta legislativa y de fiscalización se convierte y se va a convertir que las leyes que vamos a aprobar y las propuestas de leyes, reformas o lo que tengamos que aprobar, que van a significar y se convierten en los instrumentos para que el gobierno de Yacu Pérez pueda también aplicar y ejecutar la propuesta programática de gobierno, que implica 4 ejes fundamentales, que es la ecología, la economía, la educación y la ética en este país. Que los dos primeros puntos o los dos primeros ejes se unen, el tema ecológico y el tema económico, y tiene que ver fundamentalmente, este fin de semana también estuvo Yacu Pérez en la provincia de Manabí, y las organizaciones campesinas de la FEUNAS y de la UCAE presentamos junto a los candidatos de Unidad Popular, presentamos al candidato Yacu Pérez una propuesta completa de la que hace mención nuestro compañero Jorge Ceballos y nuestro equipo de candidatos en la provincia, y que la acogemos más aún como manabita
que implica declarar a Manabí vía ley como una zona especial de desarrollo agropecuario, productivo y turístico. Esta ley implica dos situaciones más. Primero, de garantizar vía reforma constitucional que se garantice el presupuesto, un presupuesto constitucional que sea no menos del 7% del PIB para el tema agropecuario. Y tercero, es aprobar este COIPA, que es este Código Integral Productivo Agropecuario, que significa tener un cuerpo legal grande en el tema de caminar hacia un Ecuador agroalimentario, porque nosotros tenemos un sinnúmero de leyes en el país, la ley de semillas, la ley de aguas, la ley de tierras, el tema de la titularización de tierras, que es tan oneroso y engorroso, y ustedes conocen que eso del uso de suelo le corresponde, por ejemplo, a los GACS. También implica este COIPA, implica reformar algunas leyes como el propio FOTAC. Entonces, para nosotros es fundamental, estimados oyentes y Argemiro y quienes estamos aquí en esta entrevista, para nosotros es fundamental caminar hacia un proceso de transición, que la política económica que en el Ecuador se ha basado a la política extractivista, depender de la extracción del petróleo, de depender de lo que significa la explotación minera y depender del presupuesto general del Estado, simple y sencillamente de impuestos, eso ha sido un gran error y significa un grave peligro para la sostenibilidad, para la sustentabilidad económica y ambiental del país. No nos vayamos muy lejos. Ahora en la pandemia, en abril, el precio del petróleo, ¿cómo llegó? A cero. A costar cero el precio del barril del petróleo. La gente, nuestro pueblo, fruto de la crisis económica que estamos atravesando, no ha podido, muchos no hemos podido pagar todavía impuestos. A nosotros nos persiguen, no nos condonan los impuestos, no nos hacen actos de remisión como le hacen a los grandes empresarios. Entonces, ¿cómo se sostiene el presupuesto general del Estado? Hoy es el momento de caminar hacia un verdadero proceso de industrialización de lo que produce este país. Nosotros, y tomando un punto de partida respecto a la propuesta de Manabí, zona especial de desarrollo agropecuario, productivo y turístico. Manabí es una de las provincias que se convierte en un polo importante para el desarrollo no solamente del país, sino del país si nosotros le apostamos a la actividad productiva que genera trabajo, que va a generar empleo, como la agricultura, la ganadería, la pesca, la artesanía y por supuesto el turismo. Entonces todo este cuerpo legal implica aquello que garantice un presupuesto para el sector agropecuario y también que implique tener un gran cuerpo legal que nos permita ordenar la casa y partir y hacer que podamos tener un camino certero para poder reactivar el aparato productivo y que nuestros pequeños y medianos productores podamos garantizarle los créditos a largo plazo, a bajo interés, que se garantice la tecnificación de la tierra, la tecnificación de la producción y garanticemos políticas de comercialización con precios justos. No es posible que en este país sigamos produciendo la materia prima de todo producimos, pero lo exportamos y luego importamos la materia elaborada a los costos que todos conocemos. Entonces hay que caminar hacia un verdadero proceso de industrialización que nos permita darle ese valor agregado a lo que producimos y que ese eslogan de el cambio de la matriz productiva, que fue demagogia, que se quedó simplemente en eslogan, no puede continuar. Hoy nosotros vamos a la Asamblea Nacional porque vamos a garantizar que en este país y desde Manabí el sector agropecuario, el sector productivo de este país y de la provincia puedan tener realmente la atención que se merece y garantizar soberanía alimentaria, generación de trabajo y empleo y sobre todo que se garantice un presupuesto que actualmente no llega ni siquiera a los 100 millones de dólares el presupuesto para el sector agropecuario, estimados. Ese proyecto de declaratoria de Manabí como una zona especial de desarrollo agropecuario, pesquero, turístico, lo conversamos aquí, Mary, con Jorge Ceballos en un par de ocasiones y nace la inquietud ahora de que si es una propuesta legislativa
¿Está en conocimiento también del candidato Yacu Pérez? Porque también el Ejecutivo, en el evento de llegar Yacu Pérez a la presidencia de la República, tendría que poner el ejecútese a ese proyecto que nacería desde la Asamblea Nacional, impulsado por ustedes, de declarar a Manabí como una zona especialísima de desarrollo agropecuario, turístico y pesquero. ¿Lo conoce él a fondo? ¿Está al tanto de esta situación? Creo que se recortó cuando iniciaba la entrevista. Yo decía, el día sábado 9 de enero, Yacu Pérez estuvo en Puerto Viejo. Lo acompañamos desde el 8, que estuvo en la zona norte. Y el día sábado 9 de enero, los compañeros del Seguro Social Campesino, la FEUNAS, la UCAI, y estuvimos presentes los candidatos de la Unidad Popular Listas número 2, hicimos la entrega de esta propuesta legislativa que hoy tenemos los candidatos de Unidad Popular. Para Yacu Pérez es trascendente, es fundamental, imperioso atender el campo, no solamente volviendo la mirada al campo como el eslogan que todos dicen que hay que volver la mirada al campo. No, volver la mirada al campo significa tener los instrumentos, las herramientas legales necesarias para que la propuesta gubernamental de Yacu Pérez de ir a ese proceso de transición de la política extractivista a una política de fomento productivo, de reactivar el aparato productivo, que está justamente en las actividades productivas que generan trabajo en este país, que en plena pandemia nos dimos cuenta que mientras el petróleo costó cero, que mientras los impuestos no se podían pagar por el tema de la crisis económica, sencillamente nuestros pequeños y medianos productores no dejaron de producir. No podemos dejar de comer. Y la comida la garantiza ¿quién? La gente en el sector rural, en el campo, donde no han tenido atención, donde el Ban Ecuador realmente es un banco que no le debieron haber cambiado fomento, porque era un banco del tormento para acceder a los créditos. Por eso es que también en esta línea, cuando Yacu Pérez plantea, y nosotros en este proyecto de ley planteamos el acceso de créditos a largo plazo y a bajo interés, también estamos planteando ir a una reforma de la ley del sistema financiero. Vamos a fortalecer la banca pública. Aquí tenemos 4 entidades públicas dentro del sistema financiero. El Banco del Pacífico, el Ban Ecuador, el Banco del BIES, que vamos a constituirlo en una banca de primer piso, y la Corporación Financiera Nacional. Hay que preguntarle a quién les dan ellos crédito, a quién le entregan los créditos que requieren. ¿Será el pequeño, al mediano productor? ¿Será el pequeño, mediano empresario que está quebrado y que representa más del 90% del empresariado en este país? No, le dan crédito rápidamente, hasta con un sinnúmero de ventajas. A los grandes, pues, a los grandes empresarios. Entonces, vamos a esa reforma para constituir una banca pública potente entre estas 4 entidades, una banca pública que compita contra esa banca usurera, contra esa banca que aquí ha saqueado los recursos del Estado, de los cuentaahorristas, de los cuentacorrentistas. Entonces, a eso vamos también, porque todo esto es un engranaje. Estamos hablando que el gobierno de Yacu Pérez Huartambel, que los asambleístas de la Unidad Popular, listas número 2, estamos sintonizados con ese cambio profundo, grande, que quiere el pueblo ecuatoriano y quiere el pueblo manabita. Esto es cambio. Esto es pensar en que necesitamos cambiar esa matriz productiva, que si bien es cierto, por largo tiempo todavía en el mundo y en este país, el petróleo seguirá siendo parte fundamental de esa matriz productiva, no es menos cierto que este país es un país agropecuario, es un país turístico, es un país pesquero, es un país que aquí tiene mucha potencialidad para poder salir adelante y dejar de estar dependiendo de la política extractivista, o estar dependiendo de seguirnos endeudando y dependiendo con los organismos internacionales. Ahora, ese fortalecimiento de la banca pública, Mary, ese fortalecimiento económico de la banca pública, inevitablemente debe ir aparejado con la eliminación de la tramitología, que es uno de los obstáculos que ahora se enfrenta cualquier emprendedor, cualquier persona que acuda al sector público financiero nacional a solicitar un crédito para iniciar un emprendimiento, para iniciar un negocio, para poner en práctica una nueva idea productiva. ¿Está contemplado también eso, eliminar la tramitología, los papeleos intensos que tiene actualmente acceder a un crédito de la banca pública? Correcto.
Ese es el tema fundamental. Al constituir esta banca pública potente, fuerte, es la que nos va a permitir también acabar e ir corrigiendo, cambiando todo aquello que ha significado, yo le decía, por ejemplo, incluso hasta en la titularización de tierra, disculpen, son trámites engorrosos, onerosos, por las cuales tenemos que pasar. Oiga, vaya, pregúntele a un pequeño, a un mediano agricultor, a un pequeño, mediano empresario, a un microempresario, a la gente que tiene sus talleres artesanales, todo el drama que tienen que pasar para poder acceder a un crédito, por favor. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos cambiar. Queremos un cambio, representamos lo nuevo, representamos aquello que significa estar vinculado a lo más bueno. Los buenos somos más, la gente que quiere un cambio somos más, somos la alternativa frente al pasado, frente a lo viejo, frente a lo caduco, que ya no tiene nada que ofrecernos, han estado inmiscuidos, se han levantado con el santo y la limosna, dice nuestro pueblo. Entonces, frente a aquello, necesitamos cambiar. Eso es lo que queremos cambiar, estimados. Si nosotros pensamos solamente en ir a hacer un maquillaje, una cosita de forma, no, señores, aquí necesitamos sentar las bases sólidas para poder encaminarnos hacia un verdadero cambio y transformación de lo que significa la política económica, la política social de este país. Correcto, Mary. ¿Cómo ve usted a la provincia desde el principio? Ahora ya estamos en la recta final de la campaña. ¿Cómo los recibe la gente cuando anda su recorrido? Y denle un mensaje a los manavitas y vamos a seguir conversando más adelante, ¿ah? Bueno, le comento que he tenido la oportunidad de recorrer parte del país, pero fundamentalmente estos últimos días, a excepción de salir a la provincia de Orellana, porque allá tenemos prefectura, hay un proyecto muy importante, vamos a ganar asambleísta, serán los únicos días que salga fuera de mi provincia. Hoy nos vamos a sentar aquí en Manabí, tanto en el norte como en el sur, y el sentimiento, el cariño, la confianza, el reconocimiento que hoy tienen los manavitas frente a la decepción que tienen de quienes nos han gobernado y quienes nos han dirigido y han dicho que son nuestros representantes, sobre todo en la Asamblea Nacional, que realmente es una verdadera penitenciaría, les sé decir yo, el primer poder del Estado se convirtió en una penitenciaría con 62 procesados que hoy están presos como Daniel Mendoza, con grilletes como Karina Arteaga, otros por los techos, significa una vergüenza para los manavitas. Y hoy quieren y requieren tener voces propias, voces que no se amilanen, que no se callen frente a todo el atropello, al olvido, porque Manabí ha sido golpeada, sucumbida no solamente por un terremoto, sino por la corrupción, ha sido golpeada por el olvido de todos los gobiernos de turno. Y hoy requieren voces que hagan respetar en el contexto nacional a esta provincia, que debe de convertirse en ese polo de desarrollo. Pero vamos también, porque la gente en esta provincia nos dice, Mary y su equipo de la lista número 2, vamos a garantizar en esa Asamblea Nacional recuperar derechos, como el derecho a la educación, aprobar esa ley orgánica de educación superior para recuperar el libre ingreso a la universidad, que nuestros jóvenes escojan la carrera que requieren estudiar, aprobar la nueva ley de carrera docente y escalafón para que nuestros maestros tengan estabilidad laboral con nombramientos definitivos y no contratos ni nombramientos provisionales y un salario que dignifique la profesión docente. Pero también vamos a derogar esa mal llamada ley de apoyo humanitario, que lo único que ha hecho es mandar a la desocupación a 1 millón de ecuatorianos, a garantizar con el nuevo Código del Trabajo estabilidad laboral, salario de la dignidad y sobre todo la contratación colectiva y el derecho a la organización sindical. Es decir, vamos a la Asamblea Nacional sin rabo de paja, a castigar a los corruptos, a aprobar la ley de extinción de dominios para dar con la ruta y recuperar los recursos que se han robado, que se nos han llevado y han permitido que no se invierta en educación, en salud, en generación de trabajo, en tener un salario digno para todos nosotros y sobre todo que se reactive el aparato productivo. Vamos a fiscalizar dónde está la plata de la reconstrucción, de la eterna reconstrucción de Manabí. ¿Dónde están los recursos que se han llevado y que quedaron aplanados en la refinería del Pacífico o en la Manta Coliza?
recursos de la plata de la reconstrucción. Es decir, para culminar, vamos a esa Asamblea Nacional a ser la voz de los manavitas, a ser la voz de los ecuatorianos y poder recuperar desde la Asamblea Nacional derechos y libertades y poder ir a un verdadero proceso de fiscalización sin temor y sin pavor, votando por Yacu Pérez para la presidencia y los candidatos de la Unidad Popular, lista número 2. Muchísimas gracias. Gracias, Mary. Seguimos conversando. Ahí estuvo doña Mary Zamora, otra